Muy buenos días para todos. Hay varios que no he podido saludar. Los maestros se están ocupando de los niños y un gozo verles en esta mañana. Seguramente que disfrutaron del primero, del segundo, del tercer día y han estado como nosotros creyendo que es un respiro. Algunos días que no hay que estar en el trabajo. Muy bien, vamos a seguir con el tema que empezamos el domingo pasado, ¿sí? Leímos Mateo capítulo 21, versículo 9, donde dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y reposó allí. Yo creo que es indudable que nosotros, al leer una porción de la Biblia como esta, surgen, bueno, ¿qué pasó con el Señor? ¿Qué es lo que lo dominó como para llegar a tener una actitud así? Y hay un detalle que veíamos. En primer lugar, él volcó las mesas, tiró la silla, desparramó la moneda, pero no hirió a nadie de los que estaban ahí. La respuesta bíblica que podemos encontrar de esta actitud es la que está en el Salmo 69, que dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan ha caído sobre mí. O sea, el Señor estaba indignado por lo que estaba pasando. Había una complicidad del liderazgo religioso permitiendo que en el atrio, al entrar al templo, uno se puede imaginar, balido de cabras y de ovejas, el cantar de las palomas, el ruido de las monedas, los que estaban diciendo, acá cambio, y el otro, tengo más barata la oveja, todo un bullicio, todo un desastre que estaba llevando a un lugar muy especial a ser, me es muy fuerte la palabra cueva de ladrones. Ahora, quiero que rescatemos algunas palabras de esta porción de la Biblia, porque en primer lugar habla la frase mi casa. ¿Sí? ¿Y por qué dice mi casa? Bueno, en Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, la llena, también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En una palabra, el Señor
tiene a su iglesia como su casa. ¿Sí? No este edificio. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que han recibido a Jesucristo, le han entregado su vida a Él, son parte de su casa. Amén. Y lo que decíamos a través de esta palabra es que Él quiere mantener limpia su casa. ¿Sí? Y por otro lado, cada uno de nosotros, según la palabra de Dios, somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lógicamente sabemos que esta es su casa. Usted es casa de Dios. Usted es casa de Dios. Y el enemigo va a poner pensamientos de, bueno, ponete una mesita y empezá a dejarte llevar porque la sociedad ahora lo considera que es natural. Mentira. Y por otro lado, ¿qué hace, como decíamos el domingo pasado, qué hace con aquello que tiene una adicción? Bueno, en vez de inyectarse dos, póngase media. O en vez de ir a jugar afuera, ahora tiene por celular, puede jugar. O tomamos decisiones drásticas. Cada uno de nosotros debe darse cuenta que ante el Señor, sea la mentira, como dice Apocalipsis, o la borrachera o la sexualidad, el pecado ante Dios es pecado. ¿Sí? Y necesitamos limpieza. Usted dice, bueno, pero yo acepté al Señor, le he confesado mis pecados, hace 30 años ya estoy limpio. Hace 30 años comenzó la limpieza. Pero día tras día, semana tras semana, yo necesito limpieza. No sé usted, pero yo necesito limpieza. O como decíamos, contábamos de que aquel hombre se iba de viaje y entonces le dijo a un amigo, ¿por qué no te quedas en mi casa? Me la cuidás. Y después de algún tiempo volvió y se encontró que este amigo se había instalado en su casa, cambió el baño, le puso a otro lado, la cocina la desplazó para otro lugar. ¿Qué podía decir él? Esta es mi casa. ¿Qué hiciste con mi casa? Y por eso es que es muy importante que nosotros aceptemos esa realidad. Somos casa del Señor. Entonces, vamos a tratar de ver 5 puntos. Empezamos viendo mi casa, vamos a seguir, será casa de oración. Esta casa va a ser una casa de poder. Lo cuarto será una casa de alabanza. Y lo quinto, producirá frutos para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver, seguimos repasando un poquito. Cuando Él viene a limpiar su casa, es porque necesitamos permanentemente como iglesia y en forma personal limpieza de parte del Señor. Los hombres generalmente nos cuesta ir al médico. ¿Es cierto o mentira? ¿Sí? Y a veces si usted va a un lugar donde guarda herramienta el hombre en la casa, va a encontrar que no hay mucha prolijidad. ¿También es cierto? ¿Sí? Hay algunos que son perfeccionistas. Usted entra y todo impecable está. Ni una arañita, nada. Pero somos los menos. Yo no soy así. Pero generalmente las damas son más prolijas. Difícilmente usted va a entrar en la cocina de una casa y ha dejado de hace 2 semanas los platos ahí amontonadas, las ollas chorreando la grasa. Difícilmente. Puede haber alguno, pero no son las más.
Ahora, ¿qué significa eso? Significa que necesitamos limpieza, confesión, darnos cuenta que en la casa de Dios no puede haber desprolijidades. Tiene que haber confesión, tiene que haber sanidad, tiene que haber limpieza. Y es necesario llegar a darnos cuenta de que la palabra de Dios dice, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Pues odiará a uno y amará al otro, será a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado aún del dinero. Pero puede llegar a ser cualquier cosa que nos lleve a estar esclavizado. Nosotros tenemos que comprender que el Señor quiere limpiarnos. Limpiarnos. Por otro lado, lo segundo que veíamos es casa de oración, será llamada. Y esto es delicado. Yo no sé si ustedes captaron lo que ayer las hermanas prepararon para orar, y mandamos a todos. Los primeros sábados de cada mes nosotros nos dedicamos a orar y algunos pueden hasta ayunar. Y gloria a Dios. Pero imagínense que usted se comunica con su amigo, con su pareja, con su esposa, con su hijo, una vez por mes. ¿Anda bien la cosa? No. Difícilmente nosotros, el Señor está esperando, nuestro Padre está esperando que yo me comunique, como dice, orad sin cesar. Cada momento, cada día, cada tiempo, y no simplemente usarlo como un elemento de auxilio. Padre, ahora tenés que transformar esto. Y dice, me venís a llamar ahora. Qué lindo es que nosotros seamos como iglesia una casa de oración. Que seamos reconocidos como una casa de oración. Que tu vida, ¿hay alguien conocido tuyo que te preguntó, ¿podés orar por mí? ¿Pueden orar por ustedes en la iglesia, por nosotros? Aunque no venga a la iglesia, aunque desconozca. Pero hasta ahora yo con mi esposa decíamos, qué grande es que cuando le decimos vamos a orar, o alguien que no tiene ni conocimiento de Dios, nadie se niega. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y por eso tenemos que llegar a comprender. Acá en Jeremías 33, 2 al 3 dice, esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó, la estableció, cuyo nombre es el Señor, que dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no se conocen acerca de lo que está aún por venir. Ahora, en Santiago, no voy a leer todo el versículo, sino al final, dice, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. El Santiago 4, yo leí el versículo 3. ¿Podemos pedir mal? Sí. Según acá dice, para lo que le dará placer. Quiero la semana que viene estar en Bali, una isla paradisíaca. Señor, tú sabes, estoy cansadito. Y el Señor dice, mira, te voy a llevar a Villa Lugano, hay un lugar ahí lindo. Y usted dice, no, ¿cómo es eso? ¿Sabe una cosa? Dios conoce nuestra necesidad, conoce nuestro corazón. Él siempre va a contestar la oración. ¿Sabía usted? Siempre. A veces va a decir no, a veces va a decir espera un poco,
a veces va a decir sí. ¿Está bien? Pero siempre contesta. Ahora, es posible que yo tenga que crecer, descubrir y no ponerme como un niño berrante. No, yo quiero esto. Porque suele suceder y nos causa un montón de problemas en nuestra fe, en las dudas, y aún va a ser un terreno fértil para que Satanás ponga pensamientos. ¿Viste que tu papá no te escucha? Ahora, hermanos, qué lindo es que aprendamos a orar. Y usted dice, no sé, miren, la palabra de Dios dice algo. El Espíritu gime por medio nuestro, cuando no sabemos qué orar. Y bendito sea realmente su nombre. Ahora, decíamos algunas cosas que podían ser como un sustituto de la oración. ¿Qué punto? Llegar a tener como un espectáculo religioso. Esperen que vamos a orar ahora. Y nos ponemos como si estuviéramos hasta cambiar la voz. No es un espectáculo orar. Orar es una relación de amor con el Señor, un vínculo vertical con Él, en que yo hablo y Él me escucha y también me habla, ¿sí? Por eso no es charlar, ¿no? Vamos a juntarnos a orar y entonces sí, los tomates fueron más caros esta semana. No, cuando nos juntemos a orar, oremos. Amén. O a veces pensamos que aún como iglesia tenemos que tener mucha actividad y planear esto y lo otro. Miren, tenemos los grupos pequeños, ¿con qué razón? Porque podemos conocernos, descubrir los dones, crecer, e interesarnos unos a otros, poder tener un tiempo de oración, invitar a aquellos que todavía no conocen al Señor. No es la idea de tener una actividad tras actividad. La idea tiene un propósito bien definido, que podamos crecer como congregación a través de grupos pequeños. Y por otro lado, también tenemos que, es un obstáculo cuando estamos pensando que orar es, vamos a usar alguna estrategia humana. Si Dios no contesta, ¿ustedes se acuerdan qué pasó con Abraham? Dios le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo. Y pasaron 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y cómo se sentiría él? ¿Con dudas? Claro que sí. Y vino la esposa, le dijo, mira, vamos a solucionar esto, vamos a tener un hijo. Y usó a su sierva para que esté con su esposo para que naciera un hijo. Y ese no era la contestación del Señor. Eso fue un obstáculo. ¿Saben cuánto duró ese obstáculo? Hasta hoy. Porque los árabes nacen a través de esta, como diríamos, forma estratégica humana para hacer contestar la oración. O sea, usted puede decir, bueno, no, mire, yo estoy en un trabajo y me están pagando poco. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a llevar algunas cositas al trabajo, la voy a vender y de eso, qué bendición, ahora tengo más dinero. No funciona así. Funciona por lo establecido por el Señor. Él es fiel contigo conmigo, con nosotros, cuando nosotros le somos fieles a Él. Pero la otra parte que veíamos es casa de poder. ¿Vieron cuando dice, los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó? Y los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosos vieron esos milagros. ¿Qué es prioridad para Dios? ¿Que yo esté sano o que yo esté salvo?
Bueno, pero es lindo estar sano. Pero tengamos cuidado en eso, porque es posible que nosotros busquemos la sanidad sin buscarlo al Señor. Y vamos a encontrar en la sociedad que hay sanidades, pero no son de Dios. Y eso tengamos mucho cuidado. Nunca me voy a olvidar cuando Mabel iba hacia el Alpino y la que estaba sentada en el asiento del colectivo con ella comenzó a compartir el Evangelio. Dice, yo voy a una iglesia. Sí, sí. Y siguieron conversando. Dice, ¿y ahora dónde va? Voy acá, está don Pablo, ¿era? No, don Pascual. Y es posible que lo sane. Es posible. Pero no entendió todavía absolutamente nada. Y yo necesito, nosotros como iglesia necesitamos descubrir realmente que Dios es el único que hace lo que tiene que hacer. En aquel momento, Pablo se enfrentaba a una realidad. Los judíos pedían señales, sanidades y milagros. Ellos pedían señales. ¿Qué pedían los griegos? Ellos estaban hablando de filosofía, de cosas nuevas, no había tecnología en ese tiempo, pero estaban en eso. Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 1, 23, 24, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, permítanme llegar a un tema que es delicado, pero a ver si lo podemos entender. ¿Cuántos creen en sanidad de Dios? ¿Amén? Bueno, yo quisiera definir sanidad bajo 3 aspectos. Hay una sanidad que es preventiva, hay una sanidad que es natural y hay una sanidad que es sobrenatural. En la Biblia, Dios se dirigió a su pueblo y le dijo, ustedes tienen que tener esta parte de higiene. Ustedes no pueden comer estos animales porque es peligroso. O sea, estaba teniendo prevención, pero era Dios que le estaba indicando cómo prevenir. ¿Está bien? En una palabra, ¿usted quiere hacerme sentir mal? Deme una picada con salame, panceta, bondiola, jamón. Yo voy a comer. Y mañana, bueno, a lo mejor me voy con él. O sea, cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que Dios ha dado algunos elementos que son preventivos para nosotros, para nuestro cuerpo. De acuerdo a la edad, no solamente por la comida, sino también por el descanso y en especial por la paz de Jesucristo en nuestro ser. Pero tenemos que, no podemos decir, bueno, ¿cómo sería? Antes se decía una canita al aire, ¿cómo es que le dice? Un permitido. Y el permitido se hace 5 meses en la semana y termina consecuencias graves. ¿Sí? Lo otro, sanidad natural. ¿Por qué sanidad natural? También Dios está detrás de esa sanidad. Él nos ha creado a todos, y puso en cada uno de nuestros cuerpos un sistema que se llama sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Así se llama? ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando viene una enfermedad,
hay todo ese sistema que va a tratar de combatirlo. Entonces, cuando más fuerte tenga las defensas, más fuerte va a poder ser combatido. Pero ¿por qué digo de parte de Dios? Porque Dios nos creó. Él ha creado este sistema de sanidad. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Muy bien. Y lo tercero que veía es que hay una sanidad sobrenatural, o sea, se produce un milagro. Puede ser instantáneo, puede ser progresivo, pero Dios actúa con sanidad hoy también. No ha cortado su brazo. Su poder sigue obrando sanidad. Y el hecho de creer en esto me provoca a orar para que se produzca sanidad. Pero a la vez acepto quien tiene el poder de hacerlo ya, o de postergarlo, o de enseñarme que no lo va a hacer porque hay algo mejor. Él es. Y yo tengo que aceptarlo. ¿Me va a costar? Claro que sí. Claro que sí. Pero bendito sea Dios que Él tiene en sus manos a cada uno de nosotros. Y aún a nosotros como iglesia, quiere que seamos una iglesia de poder. Que creamos de todo corazón que la unidad del cuerpo de Cristo en oración, en santidad, en limpieza, produce ese poder. Pablo decía, no entristezcan el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que la actitud que llegamos a tener frente a lo que Él ha establecido va a permitir ser lleno del Espíritu Santo y actuar espiritualmente, o entristecerlo por el pecado y por cosas que no estamos haciendo conforme a su voluntad, y que va a producir consecuencias negativas en vez de una sanidad sobrenatural. De todas maneras, yo he querido hacer un pantallazo general en esta mañana, pero hay mucho para aprender y la mayoría de nosotros lo aprendemos a través de la experiencia personal. Porque, vuelvo a decir, ¿qué es más importante? ¿Estar bien con mi padre o estar sano? Usted puede conocer en este momento muchísimas personas que le van a decir, sí, yo antes iba a una iglesia, yo antes fui sanado por esto, yo fui liberado de esto, y hoy absolutamente nada de Dios. Entonces, no es que Dios está preocupado por eso. El problema está en cada uno, porque si nos apartamos de Dios, indudablemente las consecuencias son reales. Las experiencias se van a multiplicar y empiezo a luchar con todo lo que la vida me ofrece, pero estoy solo. ¿Sí? Muy bien. El cuarto, decíamos que Jesús estaba escuchando que aún, dice, los niños, ¿qué decían los niños? Hosana, Hosana, estaban alabando a Dios. La preocupación que tenemos como iglesia es que los niños sean atendidos, enseñando, aprendiendo la palabra, pero a la vez nosotros tengamos preocupación por los niños en nuestros hogares, enseñándole la palabra, viviendo de tal manera que transmitamos la alabanza, porque casa de alabanza, por ejemplo, ustedes saben cómo funciona el cuerpo del equipo de alabanza, más o menos. Bueno, no le iba a darte a Andrés para que compartiera el testimonio, pero ellos tienen que aprender a vivir en alabanza al Señor, en adoración.
¿Sí? Ellos tienen que practicar, ellos tienen que aprender ciertas técnicas de lo que es la música, es lo mismo que la pasa de la multimedia. Ellos tienen que dedicar su vida a que el Señor se glorifique permanentemente a través de la adoración y la alabanza. Quien canta, quien toca, quien maneja la multimedia, tienen que tener un sentido de profundidad con el Señor. Por eso es que dice, bueno, mire, yo quiero aprender a estar en el grupo. Muy bien, está bien, pero tiene que empezar a dedicarse al Señor. ¿Cuándo como iglesia aprendemos a alabar y adorar al Señor? Cuando lo hacemos según lo que nos dice. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Dios busca. ¿Cómo los busca? ¿Qué ojos tenés? Vos que te pusiste ropa. No, dice, Él busca adoradores que lo adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No, sí, hoy me toca, voy a dirigir la alabanza, así que hoy vengo. Y el domingo que viene, no, dirige otro. ¿Y por qué no viniste? No, porque dirige otro. No. Hay que tener sumo cuidado. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, tenemos que aprender. Pero para aprender, como un muchacho al terminar el culto, el pastor dice, hoy estuvo floja la alabanza, ¿no? No me sentí bien. Y el pastor le dijo, lo que pasa es que era para Dios, no para vos. ¿Sí? Y uno dice, no, ¿sabes cómo me siento? Tuvimos una alabanza bárbara. Y otro dice, ¿cómo está? Y anda, flojísima la alabanza. Y él estaba flojo. Entonces, creo que aprender a adorar y alabarle en espíritu, en verdad, no comienza los domingos a la mañana acá. Comienza mañana y pasado. Miren, si en estos tiempos el Señor me está enseñando, frente a las luchas, aprender a alabar al Señor, adorarlo a Él. Es impresionante cómo el Espíritu Santo comienza a inundar nuestra vida de esa paz y dice, el Señor está conmigo. Esta canción que cantamos último, creo que fue, que Dios es fiel. Cuando usted esté en lucha, comienza a disfrutar del Señor, tú eres fiel. No entiendo nada, la estoy pasando mal, pero tú eres fiel. Tú eres fiel, no me vas a dejar. Creo que debemos aún cuidarnos de nuestras emociones. Una cosa es sentirse emocionalmente por abajo y otra cosa es adorar y alabar al Señor. Casa de alabanza. Seamos casa de alabanza. Seamos casa de alabanza. Seamos casa de alabanza. A veces, como en esta mañana, un grupo hermoso de hermanos. Y a veces no somos todo este grupo de hermanos. Uno dice, sí, hoy éramos ni la mitad. La alabanza floja. No interesa. Dice la Biblia, ¿dónde están? 2 o 3. Ahí yo estoy. Ahí tiene que haber alabanza y adoración. Muy bien. Quinto. ¿Qué sería? Ahí el pasaje de Mateo 21, 18 dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higo, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. ¡Pah! ¿Qué respuesta, no, a esto?
El pueblo de Dios en ese momento estaba viviendo como esa higuera. Vivía como esa higuera. Una apariencia preciosísima, pero no había frutos espirituales. ¿Sí? Creo que tenemos que darnos cuenta que detrás de estas actitudes de Jesús siempre había una enseñanza espiritual, porque Él vino a establecer un reino que es espiritual y quiere incorporar nuestra vida a ese reino de tal manera que nosotros podamos darnos cuenta de eso. O sea, ¿qué está esperando de nosotros como iglesia? Que produzcamos frutos, ¿o no? Y dice, uno puede decir, sí, pero el fruto de este es medio, está como la manzana cuando la golpean, que se empieza a poner media marchita, o la banana que la tiene varios días y se pone negra. Y cuidado. San Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tenemos que descubrir que hay frutos internos, ¿no? Nuestros. Pero hay frutos como iglesia. ¿Sí? Pero cada uno de esos frutos deben ser frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Amén? Son frutos de parte de Dios. ¿Dónde lo quiere el Señor producir? En cada uno de nosotros o como su casa. Frutos espirituales. Por ejemplo, si alguien quiere comer de su fruto o de nuestro fruto, ¿cómo sería la cosa? Alguien que está pasando sin esperanza, desanimado, ¿qué le transmitimos nosotros? Y sí, la verdad te entiendo, porque como estamos viviendo es así, es una desgracia, no, la cosa no funciona. ¿Va a andar eso? No. Nosotros tenemos que tener una palabra de esperanza, de ánimo, transmitir, vamos a orar por vos. O sea, ¿se da cuenta de que hay frutos espirituales? El hecho de que nosotros podamos nutrir y nutrirnos de el alimento de la palabra de Dios. Hoy es tiempo de no estar esperando simplemente señales o filosofía nueva. No, pero ahora estoy con esto del Ricky, vos vieras, por las nubes. Bueno, cuando se cae me avisa. Necesitamos transmitir palabra de Dios. Poder del Espíritu Santo, fruto que valga la pena. Ahora, si alguien que es vecino nuestro escucha que estamos peleando como locos y suenan las cacerolas por aquí y hasta el perro recibió un zapatazo, y después querido vecino, queremos invitarle a la iglesia porque tenemos una reunión de matrimonio donde estamos tratando de trabajar el tema paz en el hogar. Le hemos tirado mandarina podrida todo el tiempo y ahora queremos... ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Tenemos que ser una iglesia que produce frutos para la gloria de Dios. Tenemos que vivir vidas. Es triste pensar o escuchar que de pronto, mira, necesito un electricista, ¿puede aconsejarme uno? Ustedes que van a la iglesia, y uno piensa, Manuel, no, Juan, no tengo. Es triste esto, ¿o no? ¿No sería bueno decir, bueno, hay un hermano que de veras va a ser
el trabajo que no te vas a quedar pegado en la electricidad. O sea, es triste pensar eso. ¿Cómo se sentiría, cómo se siente nuestro Padre frente a una iglesia que no produce ese fruto de confianza, de honestidad, de integridad, que son parte de lo que Él nos ha dado por su Espíritu? No es que tengamos que aparentar como aquella higuera, muchas hojas, qué bárbaro era, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hizo eso el Señor? Porque Él quería enseñarnos que es drástico con su palabra, es drástico con su persona, es drástico con su amor, es drástico con su perdón, es drástico con darnos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que produce ese Espíritu, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a hacer una casa donde hay limpieza y nos dejamos limpiar. Imagínense que usted contrata a alguien para que le limpie la casa. No, pero en el baño no entre. Mire, ¿por qué no barre afuera? Porque vio que la cocina la manejo yo. Y uno le pregunta, ¿para qué le pagaste 4 horas? Bueno, si el Espíritu Santo de Dios no tiene permitido entrar a los lugares más recónditos de su vida, cada área, sea emocional, sea física, sea mental, cada área tiene que entrar y hacerse posesión de Él, sanar heridas, cubrir necesidades, obrar sanidad, llegar a ser lo que Él se propuso. Ahora, nunca piense que va a ser inmediatamente todo. Hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de dedicación, hay un proceso en el que el Señor va a ir dando luz y usted va a poder seguir avanzando en su nombre. Necesitamos dejar que Él limpie la casa, porque de lo contrario es posible que Él entre y empiece a tirar todo y usted se quede ahí sin, ¿y ahora qué hago? No tengo la mesa, no tengo los animales, no tengo las monedas. Sino que voluntariamente, acá está la mesa, tirémosle. Hay cosas ocultas que hemos tenido por años y que tenemos que decir, Señor, aquí está. Hay tradiciones, hay heridas, hay falta de perdón, hay vocabulario obsceno, hay cosas que el Señor tiene que limpiar. Y por otro lado, que de esa manera nosotros sin ningún obstáculo podamos ser una casa de poder. Una casa donde se manifiesta el poder de Dios, que de esa manera aún nuestra alabanza, nuestra adoración sube como un olor fragante, ¿sí? Y por supuesto que todo esto nos va a llevar a tener frutos para su gloria. A mí me gustaría que terminásemos orando al Señor. Yo no sé si en esta mañana usted se lleva una palabra o un convencimiento del Espíritu Santo, o el gozo de saber que con Cristo realmente soy nueva criatura. Con Cristo somos nueva criatura. Pero es mi oración que el Señor actúe, déjelo actuar, lleve su vida a su presencia. Oramos. Padre, te doy gracias por este encuentro. Yo sé que no es casualidad que estemos en esta mañana delante de ti, ni tampoco es que tu palabra esté llevando a cada uno de nosotros un convencimiento. Señor, haznos limpios, una casa limpia.
Oh Señor, haz que de veras seamos llamados casa de oración. Haz que de veras nosotros podamos tener esa profunda necesidad de ser llamada casa de poder. Queremos ver que tu poder está generando fe, confianza en ti. Padre eterno, que seamos una casa de alabanza y que a la vez produzcamos frutos para tu gloria. Padre, cada uno está sobrando. Yo sé que en cada uno está sobrando. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo aún siga mañana y pasado, convenciéndonos que debemos dejarte limpiar, que debemos llegar a tener un tiempo de oración necesario, que debemos generar una actitud donde tu poder se manifieste y que te adoremos y te alabemos con todo el corazón. Señor, tócanos, produce esa sensación de que necesitamos que activen los dones que nos has dado como iglesia. Y Señor, que podamos dar a conocer frutos espirituales, frutos que te glorifiquen, que crean esperanza, fe, confianza. Gracias, Señor, gracias. Que tu bendición sea sobre cada uno, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.